Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre, el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y hoy, como siempre, quiero agradeceros que nos escuchéis y por supuesto que nos recomendéis, pero antes de avanzar os quiero recordar además que este episodio tiene un contenido muy especial, porque nos lo habéis pedido vosotros y por eso creo que os va a encantar. Y es que, como sabéis, hemos tenido muchos entrevistados de primera línea, pero por desgracia no hemos podido compartir todo lo que nos dijeron, así que hemos decidido ampliar esta primera temporada con un contenido extra para que escuchéis todo lo que nos contaron al pasar por aquí. Soy Silvia Leal, divulgadora científica, experta en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hoy contaremos con el testimonio de Marta de Baile, entre otras muchas cosas, empresaria, presentadora de televisión y locutora de radio, considerada en la actualidad como una de las 50 mujeres más exitosas e influyentes de México. No obstante, antes de escuchar su testimonio, ¿qué os parece si preguntamos a Carla, nuestra colaboradora, algunas cosas sobre ella? Carla Inzunza, una reconocida analista latinoamericana con la que cuentan numerosos medios de comunicación internacionales. Hola Carla, un gusto tenerte hoy con nosotros. Dime, ¿qué destacarías de Marta de Baile? Con 1.4 millones de seguidores en YouTube, 1.3 millones en Instagram. Un podcast considerado de los 5 más escuchados en México, según Spotify. Y un programa de radio considerado el número 1 en México con más de 3 millones de radioescuchas diarios. Marta es, sin duda, una de las mujeres que más mueve e influye en la sociedad mexicana. Una de las mujeres que más influyen. No importa si eres o no afín a su contenido. Si eres mexicano, sin duda, habrás escuchado sobre ella. ¿Y tú qué opinas sobre su trabajo? En lo personal es una mujer que admiro por su gran capacidad de negocio, perseverancia y resiliencia por todos los retos a los que se ha tenido que enfrentar. ¿Y la sigues? Y aunque no me considero una seguidora asidua, en muchas ocasiones sin duda he disfrutado de su contenido. Gracias, Carla. Hasta el próximo episodio. Marta, lo primero y antes de empezar, quería darte las gracias por acompañarnos hoy con esta entrevista en Tendencias con Silvia Leal, en la que hablaremos sobre la renovación profesional, porque son muchos los que aún se resisten a empezar. Por ello, Marta, bienvenida y cuéntame, ¿tú crees en ella? Bueno, Silvia, qué gusto estar contigo y con toda tu enorme, increíble audiencia, desde México hasta allá. Y por supuesto que creo en la renovación profesional, personal, emocional, psicológica, y la renovación de todo estilo. Yo creo que es algo intrínseco de todos los seres humanos, estar en constante renovación y algo absolutamente necesario, porque yo creo que la misión de todos y cada uno de nosotros en esta vida es continuar creciendo y que todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que se nos presentan, yo lo veo como una increíble oportunidad, Silvia, para continuar creciendo. Y yo creo que con el crecimiento siempre viene una renovación inmediata. Yo también, Marta. Y por eso quisiera que me hablaras de tu historia. Porque cuando vemos en las revistas a personas como tú, una de las 50 mujeres más exitosas de México, todo parece muy fácil, como caído del cielo. Parece que la suerte os rodea. Por todo ello, Marta, cuéntame, ¿cómo ha sido tu camino hacia el éxito y en particular pongamos la vista en uno de tus primeros proyectos, bebemundo.com? ¿Fue fácil? No sabía de negocios, no sabía de tecnología y fue verdaderamente un reto lleno de obstáculos que todos los días probó cuál era mi nivel de compromiso y de pasión con el sueño que yo tenía de crear esta plataforma de contenido. ¿Y cómo lo hiciste? Me tuve que empezar a renovar desde el punto de vista empresarial, tecnológico, tuve que aprender de finanzas, tuve que aprender de leyes, tuve que aprender de contabilidad, de negocios, porque en ese momento ese plan o esa idea o ese sueño lo requería. Y así te puedo ir contando tantas y tantas veces que me he tenido que reinventar. Cuéntamelo, Marta.
me tuve que renovar el día que me divorcié a los 32 años con 2 hijas y tuve que reinventar por segunda vez una vida con mis hijas, como una madre soltera, como una mujer divorciada. Y yo creo que a lo largo de mi historia me reinvento muy seguido y muchas veces, ¿no? ¿Y qué diferencia la gente que alcanza tu éxito de la que no lo consigue? Porque hay que ser realista, Marta. Muchos se quedan en el camino. Creo que todos los emprendedores tenemos cierto grado de locura y que al final aquellos que triunfan son aquellos que tienen ese compromiso profundo con el éxito de ver salir adelante su proyecto, porque está lleno de obstáculos. Me acuerdo cuando pues nadie me ayudó a fondear la empresa, cuando no encontré socios, cuando quebró la bolsa en el 2000 y todas las .coms estaban tronando, entonces era todavía menos viable. Y tuve que ser en ese momento, como son muchos emprendedores, sumamente creativa para encontrar fórmulas para resolver. Y en aquel entonces, una vez que me di cuenta que a través de un fondo de inversión sería imposible, pues empecé a buscar cómo fondear la empresa y el proyecto a través de mis socios comerciales y todas aquellas compañías transnacionales que iban al mismo nicho de mercado, como Gerber y Kimberly-Clark y Procter & Gamble y todas estas. Y así es como empecé a encontrar recursos para seguir fondeando la empresa. Marta nos hablaba sobre la importancia del compromiso profundo con un proyecto, algo que parece evidente. Pero ¿no es cierto que es precisamente lo evidente lo que a menudo se nos olvida? De hecho, ¿sabíais que hay una correlación estadística entre el grado de motivación con el que ejecutamos una tarea o proyecto y el éxito obtenido? Pues sí. La pasión determina cerca del 35% de nuestras probabilidades de éxito en una acción. Y tiene sentido. ¿Os imagináis un equipo de fútbol sin pasión? ¿O un comercial que tuviera que vender un producto complejo sin ninguna motivación? No es difícil de imaginar el resultado, ¿verdad? Madrid tiene un potencial tremendo en cuanto a innovación tecnológica y el ayuntamiento dispone de distintos centros donde se incuban y aceleran proyectos empresariales innovadores, ofreciendo a sus promotores espacios físicos de trabajo, servicios y oportunidades que garanticen su éxito. El centro de innovación de referencia es La Nave. Marta, y para quienes te siguen y te seguimos, tú acabas de poner el foco en el compromiso y, sin embargo, otros muchos lo ponen en el talento. ¿Tú esto cómo lo ves? Siempre digo que para mí el talento, la verdad, Silvia, está sobrevalorado. Creemos que la gente exitosa y la gente, como decimos en México, que la ha hecho en la vida, es gente que tiene superpoderes, es gente que tiene a lo mejor IQs sobresalientes o gente que es muy suertuda. Y lo que yo he aprendido en mis 53 años de historia es que la gente que es exitosa es gente que trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. La gente que trabaja, trabaja y trabaja, pero también la gente que está dispuesta a aprender, ¿verdad, Marta? En mi vida me he tenido que enfrentar a aprender muchas cosas que nunca pensé, Silvia, que iba a tener que aprender. Te pongo un ejemplo. En el 2005, cuando los clientes me empezaban a pedir un medio tradicional, no solamente una .com como lo era Bebemundo, pues me vi en la necesidad de aprender el mundo editorial. Yo no tenía idea de cómo se hacía una revista, no tenía idea de cuánto costaba hacer una revista. Tenía muy claro qué era lo que yo quería y qué era lo que yo quería entregarle a la audiencia y al lector, pero no tenía idea de cómo se tenía que hacer. Y en ese momento tuve que empezar a aprender sobre todos los detalles, hasta los más mínimos de lo que implica hacer un buen título. Y esa ha sido una constante siempre, porque aparte el mundo cambia a una velocidad increíble, la tecnología, las audiencias y la forma en que la gente consume cambia de una forma muy rápida. Y te puedo contar desde esa historia hasta el día que incursioné en YouTube. Estamos deseando escucharlo. La verdad es que yo entraba a YouTube a lo mejor porque alguna de mis hijas
me pedía que viera un video, pero YouTube no era una plataforma natural para mí por mi edad y mi generación. Entonces me tuve que volver una experta en YouTube y entender cómo se habla en YouTube a la audiencia, que es diferente a cómo le hablas a través de un Facebook o de un Twitter o de un Instagram o de la radio o de una revista o de un texto o en vivo, ¿no? Entonces, ha sido un constante aprendizaje para cualquier cosa que quiero hacer. Te cuento otra historia que creo que les puede divertir mucho a tu audiencia. Claro, cuéntanoslo, por favor. El año pasado lancé mi colección de ropa. La industria de la moda y cómo funciona y cuántas colecciones tienes que hacer y cuántas piezas y cuántos SKUs por producto, tampoco lo conocía. Y eso es algo que tuve que aprender para poder lanzar una colección de ropa exitosa. Una colección de ropa, pero me consta que también has entrado en la industria del cuidado del pelo, ¿no es verdad? Yo soy amante del pelo y soy una persona que ha cuidado mi pelo toda la vida. Y me moría de ganas de hacer un shampoo, un acondicionador, una mascarilla, un buen producto de muy buena calidad a un precio accesible para el consumidor. Pero pues yo, Silvia, honestamente, no tengo idea de cómo se hace un shampoo. Yo no soy química, yo no soy tricóloga, yo no soy dermatóloga. Entonces pasé 1 año y medio aprendiendo ese negocio y el arte de hacer un shampoo y el arte de crear una poción para poder lanzar este pasado mes de septiembre la línea de Marta de Baile Hair Tech. Y todo lo que me falta, Silvia. Entonces yo creo que el aprendizaje, la educación, acercarte a gente que sabe más que tú es bien importante, y eso es algo que siempre he dicho, que uno de los grandes talentos y uno de los grandes regalos que puede tener un emprendedor es saber lo que no sabe y la habilidad de encontrar a quien sí te puede ayudar, sí te puede educar y sí te puede enseñar. Marta, toda tu historia transmite con mucha claridad la importancia del esfuerzo y, sin embargo, muchas películas nos hacen creer que los éxitos llegan por casualidad y que eso de estudiar y esforzarse cada día es menos importante. Claro que creo en el valor del esfuerzo y creo que al final la gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar del cansancio, a pesar de el esfuerzo, a pesar del exceso de trabajo, a pesar de los retos, a pesar de los obstáculos y porque, como digo siempre, ¿no? La vida se mide en resultados y es difícil tener buenos resultados si no estás dispuesto a meterles hora y esfuerzo. Marta, nos vamos acercando al final y antes de cerrar quisiera preguntarte, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos espera? La verdad es que no sé qué es, pero no quisiera pensar que va a ser negativo. Al contrario, quisiera pensar que así como yo vivo el resto de las cosas y los retos que he tenido en mi vida, pues son enormes oportunidades para crecer. Y lo que yo le digo a mi gente siempre es, lo que nos hace mucha falta es tener y creer en esa autoconfianza y en esas habilidades y en esas herramientas internas con que venimos dotados cada uno de nosotros al mundo para enfrentar lo que sea que venga. Y creo que de repente nos carcome el miedo y eso es un punto muy interesante que siempre he creído que la gente valiente no es gente que hace las cosas sin miedo o que no siente miedo. Es simplemente gente que tiene más resistencia a esa emoción y que logra soportar el peso y el miedo, del agobio del miedo y hacer las cosas con miedo y a pesar del miedo. El miedo, una emoción siempre presente porque, como nos decía Sartre, todos tenemos miedo, el que no tiene miedo no es normal. Y también era muy importante para Darwin y solía decir que es un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, es muy peligroso porque puede resultar paralizante e impedir que reaccionemos bien frente a un problema. El 2020 nos dejó un gran aprendizaje. Nos obligó a encender el switch del cambio, de la evolución y de la creatividad. Y por ello, quiero recordarte que este año estaré en la 5ª edición del Foro Go 2021
un evento virtual que reúne a expertos de talla internacional para abordar temas que fortalecerán tu empresa. Y entre otros me acompañarán Seth Godin, gurú del marketing, Valeria Domínguez, fundadora y CEO de Felino, Paloma García, propietaria y CEO fundadora de The Circular Project, entre otros muchos speakers. Por cierto, todos los asistentes recibirán una copia digital de mi último libro, Tendencias, claves para entender el futuro y construir el presente. ¿A qué esperas? Compra tus entradas en la página foro-go.com y vive la experiencia virtual este próximo 13 y 14 de octubre. Foro Go 2021, Turn on Your Mind. ¿Estás listo? Seguramente vendrán retos complejos, pero que nunca se nos olvide que cada uno de nosotros sí estamos dotados y sí tenemos lo que se necesita para manejar lo que sea que venga. Y siempre tener los ojos muy abiertos. Siempre darnos cuenta que somos naturalmente adaptables, que somos naturalmente creativos y que si abrimos bien los ojos, es posible que encontremos increíbles oportunidades en los momentos más complicados. Me encanta que saques el tema del miedo, Marta, y me anima a hacerte otra pregunta. ¿Qué otros consejos das a tu gente? Les diría que nuevamente regreso al principio de nuestra conversación. Es probable que es hora de reinventarse. Y sé que debe de ser muy difícil y un lugar de mucho miedo y un lugar de mucha incertidumbre, porque hay colegiaturas que pagar y niños que alimentar y vida que sacar adelante y rentas que pagar, pero que a lo mejor esto lo pueden ver como una gran oportunidad para reinventarse. Y a lo mejor es momento y es una gran oportunidad, como dicen los gringos, a blessing in disguise, una bendición escondida que nos está dando la vida para vernos desde otro ángulo, para ver nuestra carrera desde otro ángulo y a lo mejor dar un giro a nuestra profesión o buscar cómo hacer empresa, buscar otras fuentes de ingreso, volvernos creativos en cómo adaptamos lo que sabemos, nuestras capacidades, nuestras competencias, a lo que sí podríamos hacer que nunca hemos hecho. Marta, nos recomiendas dejar atrás nuestros miedos, pero también reconocías lo difícil que puede ser cuando te juegas algo como el futuro de tus hijos. Creo que de repente lo que nos pasa es que el miedo nos paraliza, las preocupaciones nos ahorcan y nos quitan la claridad que sí podemos tener de pensamiento si hacemos el ejercicio consciente de pensar y repensar cómo colocarnos en el mundo profesional, en el mundo del empleo, desde otro ángulo. Conozco a un amigo muy querido que era director de un banco en donde hubo un terrible recorte y se quedó sin empleo. Él es financiero, es economista y siempre le había encantado enseñar. El día de hoy lleva 4 meses de haber fundado una plataforma de e-learning sobre finanzas personales y sobre inversiones y no sabes qué bien le está yendo y qué contento está porque es algo que siempre había querido ser. Eso lo acabó haciendo después de varios meses de estar en su casa dando vueltas, sintiéndose víctima y miserable y pensando que su única alternativa iba a ser buscar nuevamente un trabajo en la banca. Entonces, yo creo que es hora de reinventarse para muchos. Es hora de reinventarse, pero todos podemos hacerlo. Yo creo que la gente lo que necesita es esperanza y reencontrar su autoconfianza, porque la gente cree muy poco en ella misma y se cree muy poco capaz en el fondo. Y cuando te sientes así, porque yo me he sentido así en muchos momentos en mi vida, tienes una de dos, o sentirte víctima y quedarte patinando y regodeando en el mismo lugar, o ser creativo, que es uno para mí de los grandes valores de la vida, ser creativo y repensar la forma en que puedes hacer tu vida, ¿no? Pero eso requiere un chorro de trabajo interno, ¿no? Por eso el seguir aprendiendo de ti mismo es tan importante y seguir trabajando en ti. Gracias por acompañarnos en Tendencias con Silvia Leal
un proyecto de BCC Digital realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Verbes. Si te ha gustado, no dudes en recomendarlo y cuéntaselo a todos tus amigos. Y en el equipo me han acompañado Enrique de Suri, productor ejecutivo, Iván Pachi, producción creativa, Francesc Barbero, producción técnica, Albert Roura, realizador técnico, Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.